Buenas noches, señores estudiantes. Voy a hablarles un poquito un pequeño resumen sobre los métodos de la investigación. Como sabemos, tenemos el método analítico, el método sintético, el método inductivo, el método deductivo. También encontramos la definición, la clasificación y la división. Para hacer un pequeño resumen de cada uno de ellos y explicar un análisis y una pequeña resumen y diferencias de cada uno de ellos. Tenemos que el método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en todas sus partes o elementos para observar las causas, naturaleza y los efectos, el análisis, que es la observación y el examen de un hecho particular. Este también hace llegar a conocer a sus elementos fundamentales y las relaciones que existen. Entre ellos buscan hacer también el estudio exhaustivo de cada uno de sus componentes para llegar a una conclusión. El análisis, como anteriormente en las primeras clases les explicaba, que es la operación intelectual que considera por separado las partes de un todo. Es la identificación de todos los elementos que componen algún asunto para después así realizar una breve separación. Un poco del método sintético. En esta vuelta encontramos que es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo. O sea, busca detallar espacios de un tópico. Es un proceso de unificación de un todo único de las partes, de las propiedades de las relaciones segregadas por medio del análisis. Vienen juntos. La síntesis reúne también las partes de un todo separado donde consiste como unidad. Es la expresión oral o escrita que contiene de manera resumida aspectos de un tema que se encontraban dispersos. Encontramos también el método inductivo. Esta es una estrategia de razonamiento que se basa vuelta en la inducción. Como les dije anteriormente, vienen juntos y para poderlos diferenciar, donde se procede a partir de premisas particulares para generar conclusiones generales también. En esta viene por el general el gran filósofo Lachelier, que ha definido como el acto por el cual el espíritu pasa de conocimiento de los hechos, el de las leyes que lo rigen. Como un poquito adelantado, ya en los métodos jurídicos vamos a aclarar específicamente mucho más a fondo este método que lo define el filósofo Lachelier. En este caso, del empirismo, la única causa de conocimiento humano es la experiencia. La conciencia acerca de lo conocido se estructura en torno a la experiencia humana. El espíritu humano por naturaleza está desprovisto de todos los conocimientos. También otro filósofo, como lo define Aristóteles, es como una tabla, una tablilla sin escribir, o sea, vacío. Como les decía, Lachelier y Aristóteles, los grandes filósofos, en donde fundamentan de los fenómenos en el espíritu de es tanto intelecto como la voluntad. Aristóteles vuelta es uno de los más célebres filósofos de la antigua Grecia, donde el pensamiento platónico, aquí habla sobre el pensamiento platónico, donde que se basa de Platón, sostenía que que podían contener a través de los sentidos. Que lo opinaba que esto era falso y solo se podía llegar a la verdad a través de las ideas, como se habla directamente de los métodos inductivos, para llegar a las clases de inducción. La inducción puede ser completa o incompleta. Esta cuando se funda se llama completa o totalizante, también cuando se funda de la totalidad de los casos observados o presentados por las experiencias. A esta inducción también se la llamaba con el nombre de aristotélica, por el pensamiento basado en Platón,
definía que los sentidos venían únicamente de la verdad a través de las ideas. Esta inducción aristotélica se basaba, era un tipo de razonamiento que se va de lo particular a lo general. Aristóteles le daba mucho valor, pues el conocimiento por inducción requiere la participación de los sentidos para elaborar las experiencias particulares y poder así alcanzar un conocimiento universal. En este también, como se divide también en incompleta, cuando va más allá de los casos observados y afirma como probable o como cierta, se denomina también baconiana por haber sido Francis Bacon el primero que hizo una exposición de ella. Eh, Francis Bacon se da cuenta de que el razonamiento deductivo resalta a expensas del razonamiento inductivo. Su principal propósito era redactar una inmensa historia natural que puede abrir el camino de una filosofía inductiva. Francis Bacon, un célebre filósofo, político, abogado y escritor, padre del empirismo filosófico y científico. Se relacionaba con los demás filósofos. Hablamos también sobre las etapas de la inducción. Muy importante este método porque de aquí parte pues toda la investigación. El proceso inductivo pasa por 4 etapas: la observación, la formulación de la hipótesis, la experimentación y la formulación de la ley. La observación no suministra los hechos particulares en números suficientes para conocer y formular provisionalmente la ley que los rige. En estos principios de la inducción se basa también en 4 principios siguientes, que es las características que convienen como predicado a varias especies de un mismo género. También otro principio es el que si al sujeto puede aplicarse como predicado un conjunto de caracteres o notas, existe la probabilidad que también convenga como predicado lo dicho sujeto todo lo contenido del cual forma parte de aquellos caracteres. Los hechos en los cuales se extiende la ley deben ser identificados y los observados y las causas por ser formada también un sentido total y completo. En determinados casos debe entrar también la formulación de la ley de la cantidad. Ahora, el método deductivo. Aristóteles creó el método deductivo como forma de razonamiento, como anteriormente lo hablamos en el método inductivo. La deducción parte de una proposición general para llegar al conocimiento, por ello se le ha definido como el procedimiento que se basa en los principios generales, donde se sacan las conclusiones también particulares. Este método deductivo, existen también clases de deducción, donde los autores clasifican la deducción desde varios puntos de vista. En primer lugar, que parte de las leyes comprobadas experimentalmente y filosóficas, que parte de los primeros principios de razón o de verdaderos comprobados por la experiencia. En segundo lugar, también la deducción se denomina directa. Si lo particular se deduce de lo general, sin inmediatamente e indirecta, de lo particular se deduce a lo general mediante la comparación con una tercera proposición. Podríamos hablar aquí del silogismo, que es una forma de razonamiento lógico deductivo. En tercer lugar, también la deducción puede ser formal y constructiva. La deducción formal es la que reviste la forma silogística de la deducción constructiva, en cambio permite esta acrecentar en nuestros conocimientos. Ahora vamos mucho más allá, que hablamos de la definición. La definición es en sí misma un método de investigación que define, primero viene del latín finere, que significa limitar. Precisan estas palabras como el conocimiento. La definición no es otra cosa más que el análisis de la comprensión de una idea con los objetos
con el objeto de obtener sus elementos y notas fundamentales. También podemos hablar de las clases de definición que las pueden encontrar en el texto básico. Las definiciones pueden ser nominales o de nombres y reales o de cosas. También hablamos de las nominales que, que pueden ser estas las que se fijan etimológicamente, que estas se clasifican etimológicas en convencionales y usuales. Las etimológicas son las de origen de una palabra descomponiéndola a sus elementos materiales, como en el caso, así fuera el caso. Definiciones también en las convencionales vueltas son arbitrarias o privadas. Son las que dan a conocer el sentido especial en que su autor emplea una palabra para un uso determinado. A diferencia de las usuales o comunes, estas expresan el sentido en que ordinariamente se toman las palabras. Con la diferencia de las definiciones reales, estas son las vueltas que dan a conocer la naturaleza de las cosas, que pueden ser esenciales o descriptivas. Esenciales, pues estas dan que son elementos constitutivos, esenciales o reales. Las descriptivas que dan a conocer vuelta un enumerado de sus propiedades, y accidentales principales que solamente pueden explicarse el objeto definido. La definición descriptiva, esta vuelta puede ser propia, accidental, genética, causal, teleológica y analítica. La definición propia es cuando toma en cuenta las cualidades y propiedades. La accidental, esta es vuelta cuando sus cualidades accidentales son externas. Las genéticas, por lo que indica es el modo exclusivo de producirse los objetos o el modo donde se han engendrado. La casual es un objeto que por medio de ella causa eficiente. Se llama teleológica la definición que se hace indicando la finalidad exclusiva de una cosa. La analítica, esta es vuelta a poder explicarlo. O sea, se lo puede separar, como por ejemplo el agua que tiene el componente de hidrógeno o oxígeno. Simplemente es desmembrar cada una de ellas y definir cada método para aplicar en los métodos de nuestra investigación. A cambio de las reglas de la definición, que puede ser esta completa y clara. Completa a lo definido, lo resumido, lo directo. Y la más clara, que es vuelta, que parte de lo definido, donde los términos no deben de contener términos oscuros y vagos, ni mucho menos estos términos metafóricos. La definición esta debe de ser los términos positivos, claro, no aplica a aquellas cosas que no conocemos, que es la eliminación de otras, por simple hecho de aclarar lo que no debemos definir. Debe de ser breve, siempre que comprenda únicamente lo necesario. Siempre debe de ir únicamente lo necesario. La clasificación. La clasificación, esta es vuelta a nuestro diario vivir. Siempre estamos clasificando cosas. Como por ejemplo cuando estudiamos a los animales vertebrados, los invertebrados, el producto del análisis y la síntesis de las clasificaciones. Nos expresa también Carneluti que la observación de objetos singulares es apenas un paso al proceso cognitivo. La ciencia trata también de establecer las relaciones entre los fenómenos. Las clases de clasificación pueden ser artificial o natural. La artificial es aquella vuelta que se hace atendiendo únicamente caracteres demasiado aparentes, superficiales y visibles, es decir, de poca importancia. Sería la clasificación de los libros de una biblioteca en razón a su tamaño o color. La natural vuelta esta es teniendo en cuenta afinidades profundas y esenciales de los seres, tratando de reproducir el orden mismo de la naturaleza.
sería de este tipo, en la clasificación de los libros, también se trata por su contenido, como por ejemplo, las reglas de la clasificación, esta debe ser completa también, que deben de ser comprendidas todos los casos, debe ser opuesta en el sentido en que los grupos del mismo grado no puedan ser incluidos unos con otros. También clasificados, los individuos clasificados que no deben ser comprendidos más de un grupo a la vez. Debe buscarse también la semejanza entre las cosas incluidas en un mismo grupo en la que pertenecen los grupos distintos. Em, la, la división. La división vuelta es, aunque en el fondo es semejante a la clasificación, la clasificación se hace partiendo de varios objetos, de múltiples conceptos de división que procede de arriba hacia abajo, donde la comprensión e extensión es más limitada. Esta es mucho más limitada que la división. La división lo podemos definir como la distribución de un todo en sus partes. La clase de el todo, entre comillas, puede ser, que puede ser natural, accidental y real. La natural es que si sus partes forman un ser, uno por naturaleza, como ejemplo, el hombre, y si las partes, en caso del accidental, no forman un ser por naturaleza, como por ejemplo puede ser el hombre y el vestido. El real, vuelta, puede ser esenciales, integrales o constitutivas. Partes esenciales en las que, integrado por el elemento, sin los cuales no existiere también estas partes integrales, en la que está constituido por el elemento que están unidas materialmente, pero no pueden separarse. Como por ejemplo puede ser el hombre, la cabeza, las manos, los pies, etc. También hay una parte real que es la yuxtapuestas. Es aquella cuyos elementos integrales no están unidos materialmente. La división se llama dicotómica, si se separan de las partes de un todo en dos, y tricotómica en tres, y así sucesivamente. Eso es todo, estimados estudiantes. Espero les haya servido.